La Edad Media es un periodo histórico comprendido entre el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el siglo XV, normalmente definido con la llegada de los europeos al continente americano. Entonces pensamos en esta época como la de los reyes, los caballeros, con espada y todo, y la literatura no está muy desfasada de pues todo ese tema, ¿no? Tenemos los cantares de gesta. Eso si nos centramos únicamente en Europa. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Y es que, primero que nada, si lo vemos del punto de vista práctico, la Edad Media, o lo que se conoce como la Edad Media, es un periodo de tiempo demasiado largo para ser útil en básicamente cualquier cosa, porque son 10 siglos, eso es muchísimo, muchísimo tiempo en el que pasa muchísimas cosas. Y también hay que ser completamente honestos con nosotros y pues el término Edad Media solo pasó en Europa. No pasó en ninguna otra parte del mundo, en todo el resto del globo fue algo distinto y entender este periodo de tiempo únicamente como Edad Media pues reduce absolutamente demasiado la historia del resto del mundo. Comenzando con, por ejemplo, se toma en cuenta la caída del Imperio Romano como el inicio de esta nueva era en la humanidad, pero al mismo tiempo podemos ver que, por ejemplo, en África, en el siglo XIII, estaba formándose uno de los imperios más importantes de su historia, el Imperio de Mali. Esto lo podemos ver en la épica, en la epopeya de ese siglo, que se titula Sundiata. Sundiata fue el personaje que fundó este gran imperio y en la epopeya pues se nos va narrando un poco su exilio de este territorio al que era legítimo heredero. Hace todo su ciclo para fortalecerse y para ganar como adeptos y todo esto para eventualmente regresar triunfal y reconquistar la tierra que él se le prometió y expandirlo así al gran imperio de Mali, uniendo dentro de la narración todos los elementos de la cultura narrativa de África como la música, la magia o la magia y todos estos aspectos. Es un libro de hecho fascinante que les recomiendo bastante y que otra vez puede que en Europa la Edad Media se haya tomado desde la caída de un imperio, pero eso no significa que a lo largo del globo los imperios pues no hayan existido o no hayan habido estas grandes civilizaciones. Y para cualquier persona que me llegue así diciendo no, es que la historia de Europa se volvió la historia de la humanidad, no, lo siento. Y como digo, es un periodo demasiado largo de tiempo. Por ejemplo, si estamos hablando de la Edad Media a lo largo del globo y en todas estas como distintas culturas, normalmente vemos a Japón y pensamos, los samuráis. Los samuráis también eran guerreros con armadura y espadas y todo eso, pero los samuráis en Japón empezaron a ganar popularidad alrededor del siglo XII, es decir, ya tirando al finalito de la Edad Media. Antes de la Edad Media se dio el periodo Heian. Fue un periodo mayormente conocido por la paz. Paz, mucha opulencia, obviamente para las clases altas, mucho gozo, muchas artes, mucho como esto, ¿verdad? Pomposidad y decoraciones y todo eso, y no guerras. No caballeros con armaduras y espadas ni nada por el estilo, sino mayormente paz. Eso lo podemos ver en una de las obras más importantes de la historia de la literatura japonesa, que es la novela de Genji de Murasaki Shikibu, libro del que les hablé en otro video también más a detalle. Y en esa novela se nos cuenta más o menos este periodo principalmente donde comienza el declive de la era Heian. Todo eso a través de la perspectiva del príncipe Genji, este personaje que es maravilloso, perfecto, hermoso, talentosísimo en todos los aspectos, que pues toda la primera parte es una novela muy extensa que se suele publicar en 2 tomos. La primera, El Resplandor, va desde su nacimiento hasta que ya empieza un poquito su vejez y narra mayormente sus conquistas amorosas y como sus proezas en las artes y todo este tipo de cosas, muy alejado de los cantares de gesta, por ejemplo, europeos.
Y la segunda parte, que lo podemos ver también como un paralelismo, una personificación misma de lo que está ocurriendo en Japón en ese momento, se titula El declive, que es cuando ya Genji está mayor y ya pues no tiene todas esas capacidades que tuvo de joven, ¿verdad? Ya no tiene esa hermosura, esa belleza, ese talento, ese de todo, y pues ya va cayendo en el declive, ya va cayendo su popularidad, ya va cayendo como su propia como posición dentro del imperio, hasta que pues eventualmente muere. Entonces, otra vez, entender la historia del mundo en estas épocas impuestas desde Europa, pues no es muy productivo en ningún aspecto para el resto del mundo. Y de hecho ni siquiera Europa, es decir, sigue siendo el de que la Edad Media es un periodo muy incomprendido, ¿verdad? Se solía llamar mucho como el oscurantismo o la época del oscurantismo, cosa que ya poco a poco se ha ido dejando de lado porque se ha abierto los ojos a que en la Edad Media pues pasó muchas cosas, ¿verdad? Pasó muchísimas cosas y otra vez terminó reduccionista porque aunque en Europa y la Europa cristiana tenía ese periodo de grande represión religiosa y todo este tipo de cosas, pues al mismo tiempo en Oriente Medio y en todo el mundo islámico pues se vivía la época de oro, ¿verdad? Del Islam y un gran boom en todas las ciencias y todo eso. Entonces otra vez entender el mundo desde conceptos muy rígidos pues es reduccionista y a final de cuentas también ver únicamente desde la perspectiva europea, pues ¿qué les puedo decir? Para todos los europeos que ahorita se me pueden estar molestando, pues hablemos un poquito de los cantares de gesta, ¿verdad? Los cantares de gesta es lo que se nos suele hablar como la literatura de la Edad Media, del medioevo, ¿verdad? Ahí hubo mucho principalmente de tratados, ¿verdad? Hay como grandes filósofos como Zenón y Santo Tomás. Bien, hay muchos tratados de naturaleza y también entran aquí la suma teológica y todo esto, mucho relacionado con la religión, pero no únicamente. Y dentro del ámbito de la ficción tenemos obras, como digo, principalmente como los cantares de gesta, que son estos grandes poemas dedicados a los constructores de la identidad nacional, o nacional entre comillas, porque todavía no estamos hablando de naciones viene unos siglos después, pero de estas personalidades que construyen la identidad de los pueblos, como puede ser el Mío Cid dentro de España, que se convierta en esta personificación de el buen cristiano, la persona esta como súper piadosa y como leal al rey, como todo este tipo de cosas. En Francia, el Roldán, y así nos vamos alrededor, ¿verdad? Que representa pues eso, ¿verdad? Los valores del reino y pues la personificación en este gran héroe, que también es muy notable que varios de estos cantares están muy relacionados con la guerra y muchos de ellos con una guerra bastante racista, si lo queremos ver en términos modernos, aunque si ya los europeos están molestos conmigo a este punto del video, esto solo los va a molestar más todavía. Pero bueno, así es la realidad, no hay que romantizar la historia porque pues, no hay que negarla tampoco, la historia fue lo que fue, verla como realmente fue, entonces aceptar también los errores históricos que ha cometido los lugares donde surgió el azar que nacieron, ¿verdad? Tampoco hay que tomárselo muy a pecho. Entonces, pues básicamente eso era más o menos lo que quería hacer en este video, un video cortito repasando la Edad Media, porque coincidió que pues hace poco leí, o hace poco entre muchas comillas, leí la novela de Genji y pues también me estaba llamando la atención leer la Sundiata, leí la Sundiata, entonces fue como, todo esto es literatura de la Edad Media, aunque no se suele enseñar porque también la enseñanza, aunque vivo yo en América y no tenemos mucho que ver con Europa, aparte de la colonia y la invasión y todo ese tipo de cosas, pues la educación sigue siendo puramente europea, entonces lo único que vimos en literatura europea, en literatura medieval, pues fue Europa. Entonces simplemente resaltar estas obras de otras partes del mundo que aún así entran dentro de la concepción europea de lo que fue la Edad Media y pues compartírselos. También resaltar una obrita más que me parece muy interesante resaltar en Europa es La ciudad de las damas de Cristina de Pizan, que ya entra un poquito así como entre Edad Media y Renacimiento, pero es una obra feminista que habla pues eso, ¿verdad? De una ciudad construida por y para mujeres y pues sí, ¿verdad? Se puede hacer ahí la lectura feminista.
Pero bueno, como digo, solo era un videito rápido para repasar esto un poquito y pues, recordemos que la historia es siempre plural y nunca hay una visión única de lo que aconteció, acontece y acontecerá en la Tierra. Pero nada, si no se ofendieron muchísimo, pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Pueden suscribirse al canal si les gustó este videito, esta reflexión, el hecho de que pues me gusta leer libros de todas las partes del mundo, entonces pues cosas así suelen surgir. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.